Bueno, aquí en los estudios de RPP Noticias estamos con Mario Raúl Gutiérrez González. Él es magíster en Derecho Constitucional, además es docente universitario, así que le vamos a preguntar algunas cosas relacionadas con ese tema que muy pocos conocemos, lo que es el Tribunal Constitucional y lo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy se ven enfrentados. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bien, magíster en Derecho Constitucional. Ahora, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la máxima instancia, aquella a la que todos recurren cuando ya se agotan todas las alternativas. ¿Qué tan importante es para el país? El Tribunal Constitucional, ciertamente, como bien has manifestado, es la entidad suprema en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales en nuestro país, ¿no? Es decir, sus decisiones en principio son inimpugnables y los demás órganos del Estado, así como la sociedad, estamos obligados a acatar este tipo de resoluciones. Claro, sin ningún tipo de apelación, ¿no es cierto? Después del Tribunal Constitucional, las instancias supranacionales. Exactamente, ¿no? El Tribunal Constitucional constituye ciertamente el órgano en el cual ya se agota la jurisdicción interna y una vez resuelto, recién podemos acudir ya a la vía internacional. Le pregunto esto porque la población normalmente no se interesa mucho en los problemas de carácter político o judicial. A veces hay que explicar el contexto mismo en el cual se van desarrollando los escenarios y en este caso sí hay un enfrentamiento directo y cuando dos instituciones que tienen la misma responsabilidad colapsan o básicamente se encuentran y no están de acuerdo, surge obviamente la controversia. Es verdad. Bueno, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional realiza una labor ciertamente muy delicada, porque el Tribunal se encarga de resguardar el contenido de la Constitución, que es nuestra norma más importante. En muchos casos, sus decisiones lo que hacen es corregir las actuaciones de los demás órganos del Estado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta resolución que comentamos o que vengo escuchando todas estas semanas, naturalmente ha causado una controversia y era previsible que así sea. Si no fuera así, la propia sentencia no tendría algunos votos singulares de los propios magistrados que también están en desacuerdo. Claro, votos singulares aquel que se abstuvo. Exactamente, ¿no? Y en algunos casos que no estaba de acuerdo y manifestó allí su posición. Independientemente de esto, que podamos estar de acuerdo o no, lo cierto es que en un Estado respetuoso de las leyes, respetuoso de las normas de nuestros órganos autónomos, no es posible que estemos discutiendo si ejecutamos o no la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo sé que el Consejo Nacional de la Magistratura, defendiendo sus fueros, ha interpuesto un recurso de nulidad que reconducirá el Tribunal Constitucional seguramente hacia una reposición, que es lo que corresponde, pero solo se puede estimar, es decir, se le dará la razón en el caso que haya una carencia de motivación, ¿no? En este caso, en realidad, el Tribunal ha sido enfático, ha sido categórico en determinar que efectivamente el Consejo Nacional de la Magistratura es renuente a haber acatado una resolución que ya anteriormente había dispuesto el TC, ¿no? Recordemos que este caso viene desde el año 2011, es decir, no es un caso reciente. Y el punto sustancial es que el TC le manifiesta al Consejo Nacional de la Magistratura que no ha motivado debidamente las decisiones relacionadas con el no nombramiento, en este caso, del postulante Mateo Castañeda. Le hace al Consejo Nacional de la Magistratura una observación tanto de fondo como de forma, en el contexto que lleva a Mateo Castañeda a ser nombrado fiscal supremo. Así es. Bueno, y lo que hace el TC es verdad, ¿no? Ciertamente es cuestionable. Decimos, se está inmiscuyendo en las competencias del Consejo porque solo el Consejo es, de acuerdo con la Constitución, el único que puede exclusivamente nombrar y ratificar a los fiscales y jueces. En cierto modo sí, pero también es verdad que el propio código que regula el proceso de amparo, porque este es un proceso de amparo, sí le da esa facultad al Tribunal Constitucional, es decir, frente... ¿De nombrar magistrados a través de sus resoluciones? Quiero explicarme. Okay. Puntualmente, expresamente, no. Pero si uno hace una interpretación, yo creo que podríamos, en algún caso, razonablemente determinar que sí, porque la norma es clara cuando establece que frente a la renuencia, frente a la no ejecución de una decisión del Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional, o en este caso el juez constitucional, puede sustituir esa omisión y determinar las acciones que sean necesarias para
restituir ese derecho fundamental que ha sido vulnerado. Porque ¿no? entiende que se ha obviamente obviado la autoridad de la máxima instancia. Exacto, ¿no? En el Perú, mire, usted, claro, vivimos esta coyuntura con el Consejo, pero el Tribunal Constitucional a lo largo del desarrollo de su labor siempre ha tenido ese tipo de problemas. Recordemos que en su momento el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tampoco quiso acatar la decisión de elaborar el referéndum o de llevarlo a cabo para los fonavistas, ¿no? Claro. Con el Poder Judicial permanentemente siempre hay enfrentamientos. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, ahí se entendía dos cosas, ¿no? El tema jurídico y el tema político. Y lo político iba más allá, ¿no es cierto?, de lo jurídico establecido. Es verdad, ¿no? Pero el tribunal, ante todo, es un órgano jurisdiccional, es decir, garante de la Constitución, puntualmente de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Entonces, ante cualquier contingencia de orden político, siempre va a preferir la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Para eso tenemos un tribunal constitucional. Ahora, ¿no se cometen errores en las interpretaciones que hacen los magistrados del Tribunal Constitucional? O sea, digámoslo así, son seres humanos, son factibles de cometer error. Siempre está, obviamente, en continua evaluación el tema de la interpretación, porque finalmente lo que hacen los abogados, los jueces, los magistrados en general es justamente eso, interpretar códigos en función a determinados contextos y en función también, digámoslo así, a intereses determinados. Es verdad, ¿no? Perfectamente válido lo que usted señala y razonablemente siempre las sentencias del Tribunal Constitucional están en permanente debate. Es decir, hay muchos juristas que no están de acuerdo seguramente con el análisis interpretativo que se hacen en estas resoluciones. Pero, repito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Lo cierto es que en el Perú necesitamos seguridad jurídica. Este principio que a veces lo vapuleamos tanto, ¿no? Y la seguridad jurídica pasa por fortalecer la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Y para fortalecerlo, ciertamente necesitamos que sus sentencias se cumplan, estemos de acuerdo o no. Es una característica de los tribunales de máxima instancia no ser apelados, ¿no es cierto? Que sus decisiones no sean cuestionadas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque para que tengan un ejemplo ustedes, amigos que nos ven a través de RPP, en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se decía, lo que decía la sala, ¿no es cierto?, el juzgado de La Haya es inapelable, se tiene que acatar sí o no y se atienden a las consecuencias de que esto no pasa. Lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional, obviamente nuestra jurisdicción o nuestro contexto en este país que se rige por estas normas, ¿no? Así es como se dan las cosas. Y lo que viene más adelante es pedir un recurso de aclaración, ¿no?, que no es, obviamente, digámoslo así, un recurso para cambiar el fondo de la sentencia en sí misma. Claro, en realidad existen dos vías, ¿no? Técnicamente son herramientas jurídicas que creo que no viene al caso explicar, pero sí es verdad, hay una aclaración para el caso de los procesos de inconstitucionalidad y una reposición para el caso de los procesos de tutela, ¿no? Pero es verdad, el tribunal en realidad no va a cambiar el sentido de la decisión, sino únicamente tiene que aclarar o especificar algún punto sobre el cual no existe un pronunciamiento, ¿no? Pero no ataca el sentido o el fondo de la decisión, ¿no?, como en este caso. O sea, este pedido de reposición que ha mandado el Consejo Nacional de Magistratura es básicamente ¿para qué? Ya, a ver, le explico. En principio, la reposición es un recurso de rectificación. Es decir, el tribunal de algún modo podría, es verdad, y lo he escuchado hoy día a través de los medios, establecer algún tipo de flexibilidad a lo que ya ha resuelto. Pero para que lo haga, necesita evidenciar que hay una carencia de motivación, y por lo menos yo encuentro en la sentencia, es mi modo de ver, que no existe carencia de motivación, todo lo contrario, el tribunal ha sido bastante fuerte, muy frontal yo diría en algún caso, ¿no? Porque el tribunal ha dicho en esta sentencia, en vista que no has cumplido y que no hay ningún tipo de posibilidad de que cumplas, de que cambies, ¿no?, tu actitud, entonces yo sustituyo tu labor, ¿no? Ahora, pero el Tribunal Constitucional, al emitir este fallo en el caso de Mateo Castañeda, no solo le está ordenando al Consejo Nacional de la Magistratura, o tal vez está tomando sus atribuciones, lo está haciendo también con el Poder Ejecutivo al decirle, destituye a estas dos personas, ¿no?, nombra a pero para que estas no queden en el limbo, créale 2 plazas, ¿no?, y que esto se curse al Ministerio de Economía para ver el tema presupuestal. O sea, ahí estamos viendo que no solamente se afecta a un solo poder del Estado, sino a otro más.
Es verdad, y seguramente es uno de los puntos que mayor controversia ha generado, ¿no? El hecho de dictarle al Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio Público, crear las plazas. Por eso es que se le califica de golpista, pues. La justificación que ha dado el tribunal es que, si bien declara nula las resoluciones, finalmente estas dos magistradas que fueron nombradas no deben verse afectadas, es decir, han tenido buena fe, entonces corresponde que se les repare ese derecho. Y por eso es que ordena esta disposición. Pero, en todo caso, creo que se justifica la decisión en el sentido de que es una última medida, ¿no? Como le repito, aquí han habido hasta 3 pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre este tema de manera reiterada, ¿no? Entonces ya el Tribunal, en un ánimo de establecer categóricamente que se cumpla su sentencia, ha tenido esta salida, ¿no? Que es lo único que le quedaba en última instancia también. Y lo dice además expresamente, claro, de algún porque modo, los califica, ¿no?, de rebeldes a los consejos nacionales. Lo dice expresamente, como bien manifiesta usted. Le dice una serie de cosas, ¿no? Bueno, sí, es verdad, ¿no? Algunos aspectos que nos puedan parecer de algún modo no apropiados, pero que reflejan una realidad, que es una falta de atención a la sentencia de manera reiterada. Para el ciudadano, ¿no?, de a pie que no entiende todo este entuerto jurídico en el cual se utilizan una serie de tecnicismos, ¿qué se le puede decir respecto a este enfrentamiento entre dos instituciones importantes para el país? Bien, lo que yo diría en todo caso es algo que ya he manifestado al inicio, ¿no? Que existen muchos órganos en el aparato estatal, es decir, en el Estado. De hecho, constitucionalmente, el Tribunal Constitucional tiene el mismo nivel en la organización estatal que el Consejo Nacional de la Magistratura, son órganos autónomos, pero hay que ser claro de cuáles son las competencias del TC. Como bien decías tú, el TC es la última instancia, ¿sí? Y no solo eso, además tiene atribuciones como, por ejemplo, que sus magistrados no pueden ser observados, no pueden ser recusados por las partes, ¿no? Que si hubiera alguna contienda de competencia, el tribunal resuelve eso de oficio, es decir, nadie podría cuestionar incluso la competencia del TC, porque, como repito, el TC, ¿qué defiende? La Constitución. La Constitución es la norma más importante. Entonces, ahí donde se discuta que se afecta un derecho que está en la Constitución, quien tiene la última palabra va a ser siempre el Tribunal Constitucional. Claro, y defiende bienes tangibles, conocidos, como el derecho a la libertad, a la expresión y una serie de elementos más que están ahí contenidos, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad. Bien, ¿y qué nos podría esperar entonces en los próximos días ya con este entuerto que se ha generado? Porque Bien, ahora el Congreso también está pidiendo explicaciones ahí. Sí, yo creo que lo positivo dentro de todo el problema es que estamos próximos a una elección que está postergada, yo diría injustificadamente, desde mucho tiempo. Bueno, ya se viene, la próxima semana. Exacto, ¿no? Por lo menos ya hay visos de que de todas maneras se va a llevar a cabo la elección. Eso creo que es lo positivo. Los 9 candidatos que hemos conocido a través de la prensa, desde mi punto de vista, reúnen las condiciones académicas, profesionales. Bueno, ahí he escuchado algún tipo de cuestionamiento, en todo caso que no. El mayor problema para elegir nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, al igual que un defensor del pueblo, es de la independencia, del no estar politizado, partidarizado, ni nada por el estilo, para evitar afectar sus fallos o sus decisiones. Sí, precisamente quien te habla está publicando un libro sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué demora tanto, por ejemplo, la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional? Bien, en el caso peruano, en realidad demora por un asunto estrictamente de voluntad política. Es decir, nosotros, de acuerdo con nuestro sistema, tenemos al órgano que elige al Congreso, ¿no? Quien tiene el monopolio de la elección únicamente, ¿no? Si nosotros comparamos en realidades cercanas, como puede ser Colombia, Chile, si nos vamos a Europa, nuestros referentes más importantes, Italia, Francia, España, el órgano encargado de la elección no es solo uno, sino está repartido entre los demás poderes del Estado, con el Ejecutivo, con el Judicial, y donde hay participación además permanente de la sociedad civil, a través de las facultades de Derecho de las universidades, a través de los colegios de abogados. Es decir, se concita una atención bastante razonable, porque estamos eligiendo al órgano que va a interpretar la Constitución, ¿no? Y que le va a decir a los demás órganos qué han hecho bien y qué no, han hecho mal, ¿no? Entonces creo que la experiencia peruana, desde el año 96 hasta ahora, en cuanto a la elección de los magistrados, no ha sido en absoluto ni uniforme, ni
ha correspondido a la alta investidura de este órgano, ¿no? Hemos tenido en realidad comisiones en el Congreso con congresistas que no necesariamente han tenido la especialidad constitucional y que han entrevistado a académicos de amplia trayectoria. Hoy día, por ejemplo, escuché al doctor Iguren, ¿no? Es decir, yo renuncio porque no me voy a exponer a un baloteo político, ¿no? Cuando tengo una trayectoria profesional ya de años. Y lamentablemente eso ha generado en gran parte que muchos constitucionalistas reconocidos no estén interesados en integrar el Tribunal Constitucional, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Bueno, claro, porque finalmente sería ya lo último, ¿no es cierto?, para coronar una trayectoria de años para un magistrado, ¿no? En absoluto. Este libro que usted va a presentar sobre derecho constitucional, sobre el Tribunal Constitucional, parece interesante. Ahora, usted hablaba de que esto tiene, digámoslo así, consideraciones por el aspecto o la decisión política en sí misma. Entonces es difícil, pues, encontrar algún tipo de coordinación o de encuentro de puntos en común, ¿no? Hay quien dijo, quitémosle esa potestad al Congreso de la República y hagámoslo mucho más abierto. No como el tema europeo o latinoamericano en otros aspectos, sino démosle esa posibilidad a la gente a través de un referéndum. ¿Eso es posible o no, según la tesis que usted maneja? Bien, eso es posible si incorporáramos una reforma constitucional que no la tenemos en este momento. Yo creo que no es malo que el Poder Legislativo se encargue de elegir al Tribunal Constitucional. De hecho, por ejemplo, en Alemania sucede así. Pero lamentablemente es un tema más de personas, que creo que de instituciones. Es decir, el Congreso en estas 6 últimas elecciones, incluida la última, yo diría con la 7ª de esta denominada repartija, no ha demostrado, pues lamentablemente, estar a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Es decir, si uno revisa por lo menos el procedimiento, bueno, ve en los últimos 15 años el Congreso de la República, pues obviamente no está como que a la altura de poder tomar, ¿no?, decisiones concretas en ese aspecto. Es madura, sobre todo, ¿no? Es posible, ¿no? Y uno revisa, por ejemplo, el procedimiento que se llevaba a cabo, porque ahora es por invitación, pero en su momento era a través de una convocatoria, ¿no? Y el peso de la evaluación objetiva, es decir, del currículum, de la trayectoria de los candidatos, estaba menos del 50%, es decir, un 40, un 30%. ¿Y qué pesaba más? La entrevista, ¿no? Es decir, la opinión subjetiva. Y allí está, pues, la componente política, lamentablemente, ¿no? Es decir, lo que usted manifiesta, esa madurez política tan necesaria para elegir al principal órgano defensor de los derechos en el Perú, no la tenemos. Bien, muchas gracias. Para ir terminando, ¿cómo se llama el libro, por favor? Sí. ¿Y cuándo lo van a presentar? Porque es importante. Muy bien. Para cierto sector. El 25 de este mes, la Universidad César Vallejo, que es donde yo soy docente del curso de Derecho Constitucional, está promoviendo esta investigación de nombre Elección y Legitimidad del Tribunal Constitucional, ¿no?, donde se hace un recuento de todos los procesos de elección llevados a cabo hasta la fecha, a partir de las realidades también que existen en otras partes del mundo y, por supuesto, de la necesidad de fortalecer la institucionalidad del TC, ¿no?, que en los últimos tiempos lamentablemente está venida menos pese a la importancia de este órgano. Bueno, qué importante en realidad, y hay que tener en cuenta una cosa, que este país tiene muy buenos juristas. Totalmente. Además, jurisconsultos que son llamados para debatir temas de carácter internacional. Hay gente aquí que es muy bien preparada en esos aspectos. Por supuesto, no solo tenemos juristas que, como bien manifiesta usted, son citados por autores extranjeros, son invitados en universidades del más alto prestigio de otros continentes, sino que además también tenemos profesionales bastante jóvenes, podría mencionar varios. Por ejemplo, dentro de ellos está el doctor Eloy Espinosa, que es uno de los candidatos a magistrados ahora que cumplen por demás el perfil, ¿no? Entonces, creo que allí va un poco la tarea del Congreso de más bien incentivar, promover que estos juristas estén interesados en integrar el TC. Muchas gracias.